La bancarización, reitero, estratégica en el contexto cubano actual, es transversal a toda la economía y su principio básico es que el usuario pues decida el medio de pago que empleará. Hablábamos hace unos minutos sobre este tema. Justamente conversamos ahora con Santiago Secada Elosegui, director del Registro Central Comercial del Ministerio de Comercio Interior. Muy buenos días y bienvenido aquí a nuestra sala de entrevistas a Buenos Días. Buenos días, Yanela, y muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerlo acá. ¿Cuáles han sido las principales acciones del Ministerio de Comercio Interior para impulsar justamente el proceso de bancarización? Sí, bueno, Yanela, yo creo que hay que decir que incluso antes del proceso de aprobación de la resolución 111, el Ministerio de Comercio Interior viene trabajando en el proceso de bancarización desde el año 2019, finales del año 2019, con una fuerte incidencia en los establecimientos de la red de comercio minorista de subordinación local. Estamos hablando de las bodegas, la gastronomía, el sistema de alojamiento, el sistema de tiendas de venta de materiales de construcción. Más adelante, ya con la salida de la resolución 111, nosotros fuimos de los organismos que hemos emitido una nueva norma. O sea, antes de los 3 meses, en octubre del propio año pasado, se emitió el día 20 la resolución 93, que entró en vigor el día 2 de diciembre, pero tuvo 2 momentos de entrada en vigor, por decirlo de una manera. El 2 de diciembre se establece, porque es lo que regula esta resolución, un nuevo requisito para inscribirse en el Registro Central Comercial. ¿Qué establece este requisito? Que todos los establecimientos que hagan una actividad de comercio interno tienen la obligatoriedad de contar con al menos un canal de pago para la población. Julio se refería anteriormente a eso, pero quisiera explicar un detalle que ha sido preocupación sobre todo de los actores económicos. El segundo momento de la resolución es en el mes de febrero, o sea, tenemos un momento que es el 2 de diciembre, donde el registro exige a todos los actores que se van a inscribir por primera vez que tienen que contar con un canal de pago electrónico. Eso es un requisito para la inscripción. El segundo momento empieza el 2 de febrero. ¿Qué sucede el 2 de febrero? Se dieron 90 días para que todos los establecimientos que operaban con anterioridad a la entrada en vigor de esta resolución tuviesen que cumplir ese requisito. O sea, tuvieron 90 días para establecerlo. Es decir, que ya era obligatorio. Ya era obligatorio. Algunos actores de la economía consideran que la resolución es de obligatorio solamente para aquellos que empiezan a inscribirse a partir del 2 de diciembre del año 93. Sin embargo, no tienen en cuenta que hubo 90 días otorgados para poder cumplir ese requisito, que consideramos que era un tiempo suficiente teniendo en cuenta las posibilidades que se han dado por el país con estas pasarelas de pago para establecer la contratación. Significar además que para impulsar este proceso también el Ministerio de Comercio Interior, a partir de su rectoría, estableció un sistema de control en todo el proceso de las reuniones del grupo temporal de control del comercio electrónico, donde se fue chequeando, sobre todo con los actores de la economía estatales, cómo iba el proceso de implementación y de despliegue de estos canales de pago electrónico. ¿Qué avances entonces, a su juicio, han tenido entonces todas estas acciones implementadas? Sí, bueno, muy bien. Las acciones han tenido un impacto, a mi juicio, bastante fuerte en el despliegue. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, no ha tenido el mismo impacto en la utilización. Nosotros consideramos que en el sector estatal, sobre todo, hay una cobertura bastante amplia, se refería a una cifra del 80%, más o menos son las percepciones que tenemos nosotros. Sin embargo, no ha sido igual en el sector no estatal. Todavía vemos, particularmente en el trabajo por cuenta propia, muchos actores de este tipo de actor que utilizan mucha transferencia electrónica y la transferencia y no el canal de pago electrónico, y esa transferencia generalmente lo utilizan con cuentas personales y no asociadas a cuentas fiscales. Y creo que esto es un elemento que aún nos queda por resolver. Es decir, que en la práctica aún no se constata como debe ser. ¿Qué acciones entonces de control se han realizado? Sí, es importante. A ver, nosotros desde el momento mismo que sale la resolución a finales del año pasado, comenzamos un despliegue durante esos 90 días de acciones creo que es lo más importante, acciones de apercibimiento. Se hicieron más de 11.000 visitas de apercibimiento a todos los actores de la economía. Nosotros nos establecemos como meta, incluso el propio registro comercial, haciendo acciones de este tipo, el Ministerio a través de toda la estructura de subordinación local, las direcciones provinciales de comercio, las propias direcciones del Ministerio, los funcionarios, todos
volcados hacia las redes comerciales, estableciendo la información, la capacitación, enseñando, explicando las ventajas para el actor de la economía, explicando las ventajas a la población. Hemos estado haciendo también acciones de control. Las acciones de control ya comenzaron a partir del mes de febrero. En las acciones de control se establece, tenemos una cifra de 100 acciones de control semanales por cada provincia. Normalmente estamos trabajando con más de 2.500 controles por semana. Lamentablemente hay que decir que estas 2.500, que oscilan entre 2.500 y 3.000 acciones de control, el 21% de estos actores, de resultados de estas visitas de control, está dando que los actores visitados están incumpliendo con el requisito. Lamentablemente esto conlleva a medidas administrativas, que esas medidas administrativas son el cierre del establecimiento y pudiera llegar, en caso de que un establecimiento viole la indicación de cierre, hasta el decomiso de los bienes. O sea, reiterado, ¿verdad? O sea, y sobre eso me gustaría, si tengo un minuto, solamente explicar algún elemento. También nos han preguntado por qué se aplica estas medidas de cierre en nuestras inspecciones. Resulta ser que para garantizar que se cumpla con el requisito que se establece de la inscripción, eso se respalda por el decreto ley 155 y el decreto 184 del Ministerio del Consejo de Ministros que establece el registro comercial. En este decreto hay un régimen de contravenciones que uno de ellas es que si se violan los requisitos establecidos para hacer una actividad de comercio interno, usted es objeto de una multa. La multa realmente es baja para el cierre del establecimiento si tiene un impacto económico. Nosotros tratamos de no aplicar estas medidas porque estas medidas siempre tienen una afectación en el servicio de la población. Por eso hemos tratado de ser persuasivos, hemos tratado de educar, hemos tratado de informar. Creo que es bueno señalar que esto ha sido la tónica que hemos utilizado en estos tiempos. ¿Y cuán útil es entonces para un cubano o una cubana tener entonces esta disponibilidad en los comercios de los canales electrónicos de pago? Yo creo que es importante. Se ha mencionado la situación concreta que hay con el uso del efectivo. Y utilizar los canales de pago electrónicos, en primer lugar, es un derecho del consumidor. O sea, nos gusta destacar que en primer lugar eso es un derecho que tiene el consumidor de seleccionar cuál es el canal de pago que debe utilizarse. Y considero que esto es un elemento que debe tener en cuenta el prestador de servicio o el vendedor de un producto, que es un derecho que le asiste a ese consumidor, que además tiene la oportunidad y el derecho de recibir beneficios por el descuento que se otorga de 6% para el caso de los que utilizan el pago electrónico, y eso también es una ventaja para ese consumidor. Por lo tanto, en todos los casos, teniendo en cuenta la posibilidad de hacer esas transacciones, sin contar las ventajas que desde el punto de vista de realizar pagos desde distancia, como se ha mencionado, le permite a ese consumidor poder captar o tener un servicio, incluso sin tener el efectivo encima, que pueda pagarse desde distancia, un familiar, que le transfieran el dinero en el momento del pago. O sea, que yo creo fervientemente y convenzo y trato de hablar con los actores, incluso cuando visito yo los establecimientos personalmente, de mostrar que incluso para él es una ventaja, porque a veces usted llega a un lugar y no tiene el efectivo y no puede realizar la compra, porque normalmente los precios son altos y a veces yo tengo quizás 500 pesos y el producto me vale 150. Y no mira, alcanza, no me alcanza y tengo la tarjeta, el dinero, porque mi salario se paga por tarjeta y tengo la posibilidad de pagarlo. Y a veces ven que la oportunidad está en que hacen una venta y que cada vez que yo no puedo pagar estoy perdiendo un cliente, estoy perdiendo una posibilidad de venta. O sea que creo que hay oportunidades tanto para el cliente que tiene esas ventajas como para el propio vendedor. Sin dudas la bancarización pues ha llegado para quedarse. Yo le agradezco mucho por su presencia y esclarecernos un poco las dudas que tiene la población sobre este tan acuciante tema y compartir sus experiencias.